Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy pues tengo la bendición de poder compartirles nuevamente esta clase y lo haré por este medio. Les he dejado la grabación acá para que podamos nosotros poder ver esta clase esperando en Dios que sean de bendición para cada uno de nosotros. Pues bueno, hoy llegamos a la conclusión de nuestro curso de Introducción al Antiguo Testamento. Y, y es que después de ver un poco de generalidades, de información del Antiguo Testamento, de la Biblia como tal, de la revelación, estuvimos viendo un poco de información eh, de las divisiones de cada uno de cada una de las divisiones que existen en el Antiguo Testamento y a la vez también, pues, de algunos de los libros. Y estuvimos platicando un poquito sobre eso, viendo un poco de información, y información que seguramente nos va a beneficiar mucho, mucho a nosotros, ¿verdad? Y hoy llegamos a la conclusión. Hoy miramos la segunda parte de acá de los profetas menores, es la segunda parte, y con esto pues vamos a concluir. Atentos, por favor, pues al final les dejaré información importante con relación a al examen final de nuestro curso y es necesario que estén atentos para que sepan qué hacer, ¿verdad? Por favor. Y entonces, pues, iniciamos con esta última clase que espero que pueda ser de bendición para todos, ¿verdad? Para todos. Y bueno, después de que la semana pasada vimos un poquito de información sobre los profetas, ya a clases anteriores vimos un poco de las generalidades de los profetas, después vimos sobre los profetas mayores, la semana pasada vimos a cuatro profetas menores, hoy veremos a los últimos, ¿verdad? Y estaremos viendo sobre ello. Y vamos a ver en este momento, pues, a Jonás. Jonás. Definitivamente, este profeta, el libro de Jonás, es bastante conocido para todos nosotros, seguramente que sí. Segunda de Reyes 14:25 nos informa que Jonás es hijo de Amitai y él profetizó durante el reino de Jeroboam. Fue contemporáneo de Amós y Oseas y el ministerio de él se realizó durante los años del año 800 al 750 antes de Cristo, ¿verdad? Definitivamente este profeta y este libro escrito y encontrado entre la división de los profetas menores es único. Ya el libro de Nahum nos daba una pista en cuanto a los pensamientos de Jonás o de Nínive. Nosotros pues, tenemos o conocemos el por qué Jonás quiso desobedecer y no quiso ir a donde Dios le había enviado a predicar, ¿verdad? Eh, Sabemos nosotros que Jonás pues había evidenciado que no tenía ningún sentimiento de aprecio y de amor a este pueblo. Y es que en Nahum se nos cuenta un poco sobre Nínive. Este libro es dedicado a Nínive, el libro de Nahum, y lo describe como un pueblo sin misericordia, lo describe como un pueblo violento, sangriento. Los mismos asirios habían dejado monumentos de su crueldad, habían dejado monumentos en donde se destacaba mucho eh, los malos que eran, instrucciones extensas, jactanciosas, que describen cómo torturaban, cómo liquidaran a los pueblos que se le opusieron. Seguramente los israelitas tenían ciertas razones para oponerse a que ellos obtuvieran salvación. Sin embargo, Dios es omnipresente, soberano, poderoso y misericordioso, y aunque nos parezca algo ridículo que un profeta tratara de esconderse de Dios y de su presencia, porque decimos, ¿qué le pasa a Jonás? ¿Cómo intenta él a realizar esto? ¿Cómo se le va a esconder a Dios? Pero al final de todo, muchas personas en el mundo han tratado de hacerlo. Quizás no lo hagamos como Jonás, huyendo de un país a otro, pero al final de todo, todos hemos tratado de huir de la voluntad de Dios, ¿verdad?
la historia nos enseña gráficamente que Dios es tan soberano que nadie lo puede hacer. Y también se nos enseña que la misericordia no se limita a un pueblo chiquito. En la historia de Jonás vemos que Dios quiere salvar a todo el mundo, hasta el pueblo más vil y violento del mundo. Dios se preocupa por toda su creación, porque al final de todo, aunque no todos son sus hijos, porque sus hijos son los que hemos venido a Él, sí todos somos su creación y Él quiere salvarnos a todos. Hasta el ganado mencionado en el último versículo del libro de Jonás es mencionado como parte de lo que Dios quiere salvar, ¿verdad? Muchos creen que el libro de Jonás es un tipo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ustedes lo vieron en todo este curso del Antiguo Testamento, había sido rescatado del pueblo de Egipto para poder salir, encontrar un lugar en donde ser nación y dedicarse por completo a Dios, ser apartados para el Señor en búsqueda de santidad y compartir al mundo del Evangelio. Pero ellos no lo quisieron hacer. Ellos se volvieron politeístas, ellos se volvieron, ellos se volvieron gente que adoraba a otros dioses y entonces, por lo tanto, no quisieron compartir lo que tenían que hacer. Y entonces se creen que Jonás es un tipo de eso, de lo que sucedía, de lo que le sucedía al pueblo de Israel. La conclusión del libro de Jonás es feliz para el pueblo de Nínive, porque el pueblo reconoce su pecado, se arrepiente y Jonás sigue siendo duro, ¿verdad? Había servido la gracia a un pueblo grande y el pueblo respondió. Pero el libro termina con un Jonás resistente. Si la gracia de Dios puede perdonar gente tan mala, parecía que Jonás eh, no quería que eso sucediera, ¿verdad? No quería que eso pasara. Y entonces, bueno, llegamos al siguiente profeta menor, a Miqueas. Miqueas. Este es el siguiente. El nombre Miqueas significa ¿quién es semejante a Jehová? ¿Quién es semejante a Jehová? Miqueas había profetizado entre los años 750 al 600-800 de Cristo, era contemporáneo de Isaías, pero no se movía en los mismos círculos de Isaías. Ustedes vieron cuando dimos la clase de profetas mayores que Isaías tenía la opción de entrar y salir del palacio del rey, que Isaías al parecer se codeaba con los políticos de ese entonces. Miqueas era una persona del campo, de la gente común. Su profecía refleja esa realidad. La época en que vivía era una de las más oscuras y violentas para el pueblo de Dios. El reino del sur vio cómo se cumplieron las profecías en contra del reino del norte. Vio cómo fueron destruidos y aniquilados. Ustedes ya saben esa parte. Y comenzó a sentir muchas amenazas. El reino de Judá, o sea, el reino del sur, estaba pregando tributo en ese entonces al reino de los asirios. Y durante el reino de Ezequías, Judá perdió muchos de sus pueblos y aldeas a los mismos. Sin embargo, Judá no quiso hacerle caso a los mensajeros de Dios, y él en su fidelidad y misericordia envió a Miqueas para amonestar al pueblo y anunciar su justicia una vez más. El libro de Miqueas está dividido en tres secciones, cada una comenzando con la palabra oíd. Así se pueden encontrar las divisiones de cada una de las tres divisiones de este libro. Después de cada oíd, Miqueas comienza con una nueva revelación del Señor. La primera división, la primera oíd, se dirige a las capitales de Samaria y Jerusalén, o sea, las capitales del reino del norte y del reino del sur. La segunda, a los jefes y nobles. Y la tercera, al pueblo en general. Cada sección contiene una descripción del pecado y la corrupción que se vivía en ese momento, con un anuncio de juicio y castigo, pero a la vez con promesa de restauración y bendición. Entre uno de los versículos conocidos está el de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 al 4, y se dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo en que da luz, ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este es uno de los versículos proféticos conocidos definitivamente en este libro y que nos dan un poco de razón de este libro como tal, ¿verdad? Eh, Después tenemos el, el libro de Nahum, eh, Consuelo para las víctimas de injusticia. El nombre Nahum tiene un significado sorprendente. El nombre quiere decir consuelo, pero la idea de leer el libro, la idea de consuelo está lejos de la manera que generalmente la tenemos nosotros como lectores, porque es un libro de ira, es un libro de juicio, es un libro de condenación. A diferencia de otros libros proféticos, aquí no aparece como que un poco de mensaje de esperanza ni mensaje de salvación, sino que aquí es sentencia pronunciada por el profeta. Sentencia profética que se cumplirá al pie de la letra poquitos años después, en el año 612, porque Nínive cayó y fue borrada de la faz de la tierra, ¿verdad? Nahum está escrito especialmente para Nínive, para aquel pueblo que el Jonás no quiso ir a predicar y después Dios se arrepiente, no se arrepiente, pero Dios les muestra su misericordia, dándoles una oportunidad que al final de todo no valoraron. En Jonás, pues vemos que Dios quería salvar hasta el pueblo más violento y horrible, y así fue. Pero el libro de Jonás tuvo años antes del libro de Nahum, ¿sí? Eh, Parece ser que la convención de Nínive duró muy poco tiempo y Dios le dio una nueva oportunidad a Nínive por medio de Jonás, pero aquí en el libro de Nahum se nos cuenta cómo este libro fue destruido en su totalidad, ¿verdad? Al final y al cabo, Nínive rechazó esta última oportunidad y Dios retorna a Nínive para sacar la cuenta. Nínive recibirá el juicio que Jonás quería que recibiera y Dios dejará muy claro que es un Dios no solamente de amor, sino que también es un Dios de justicia, ¿verdad? Aquí encontramos la consolación, a fin de cuentas Dios es justo y no va a dejar que la injusticia reine, lo va a poner todo en orden, ¿verdad? Para los que creen y para los que obedecen. Ese es el mensaje que encontramos en Nahum. Como estamos viendo, Nahum es un libro con un solo tema, la condenación de Nínive, ¿verdad? Por todos sus pecados y explica el castigo que Dios le enviaría, ¿verdad? Interesante, porque se nos muestra específicamente la condenación de este pueblo. Después tenemos el libro de Habacuc, el problema del mal. De Habacuc sabemos muy poco, ni siquiera podemos decir con toda seguridad qué significa su nombre, pero por algunos de los acontecimientos se cree que Habacuc profetizó poco, después del año 600 a.C. Al parecer fue contemporáneo entonces de Jeremías. Habacuc está dividido en tres partes. En las primeras dos partes el profeta presenta una queja contra Dios. Y en la tercera parte se presenta un poema, una oración, una visión. ¿Hasta cuánto, Jehová? Comienza el libro de Habacuc. En vez de presentar la queja de Dios contra su pueblo, presenta la queja de Israel contra Dios. Así comienza. Esa es la primera parte del libro. ¿Por cuánto tiempo Dios soportará la injusticia que sufría su pueblo? ¿Cuánto tiempo duraría Dios antes de responder? Habacuc, como los amigos de Job, creía que su Dios dejaba prosperar a los buenos y que castigaba de inmediato a los malos, ¿verdad? Al responder Dios y explicar lo que estaba haciendo, pues Habacuc tenía otra pregunta. La queja esta vez es la siguiente. ¿Por qué por qué ve, decía Habacuc, a los menospreciados y calla cuando destruye al impío, al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne.
Aquí Habacuc quería saber cómo Dios podía usar naciones impías para castigar naciones buenas, porque eso es lo que él creía, ¿verdad? ¿Cómo es que está pasando esas cosas? El libro termina con un salmo, una oración, que es una visión, una profecía. Esta oración concluye con una de las más bellas confesiones de fe incluidas en la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no en mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hacen andar. Miren qué tremendo, qué lindo este versículo encontrado aquí. Llegamos entonces con Sofonías. El profeta Sofonías escribió su libro no mucho después del reino de 50, después de Manasés. Manasés logró someter la religión hebrea a todas las demás religiones de los países vecinos y dejó una mezcla de religiones de los países vecinos. Dejó una mezcla de religiones paganas y herencia de pecado que estas religiones habían introducido. Instituyó el sacrificio de niños en Jerusalén. Ese fue el tiempo de Sofonías en que esas cosas pasaban. Imagínense, el sacrificio de niños. Segunda Reyes 21:16 nos informa además que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. O sea, ese Manasés era lo peorcito, lo peorcito. Los 3 capítulos de Sofonías componen las 3 partes. Primero, el juicio contra el mismo pueblo de Dios. Judá 1:4 dice: destruiré por completo todas las costas sobre la faz de la tierra. Son las palabras de apertura de esta profecía. Y después de hablar de la destrucción de todo, habla específicamente de la destrucción. La segunda parte trata del juicio contra las naciones. Habiendo limitado su enfoque a Judá, lo extendió de nuevo a incluir toda la tierra. Y Sofonías condena por nombre a muchas de las naciones de Judá. Pero en el 3er capítulo vuelve a Jerusalén. Primero vuelve a su pecado, pues la mayoría del capítulo se dedica a su futura redención. Otro tema importante en el libro de Sofonías es el del día de Jehová. Ese concepto fue introducido por Amós en el 5:18 de su libro, y se nos habla de la naturaleza de dicho día, que es un poco ambigua, y que será un día de juicio. Pero lo indefinido es cuándo, y unos pasajes señalan un día final en que todo el mundo será juzgado y Dios establecerá su reino, pero al final de todo va a haber un castigo más cercano. Aquí en Sofonías, casi todas las referencias al día de Jehová tienen que ver con juicios cercanos y no son tanto como que profecías de los últimos tiempos, ¿verdad? Al final de todo, Sofonías formó el pensamiento de todo el pueblo en cuanto al día final, ¿verdad? Los pasajes aquí encontrados, específicamente el capítulo 1, versículos 3 y el 3:8, son tan universales que es difícil aplicarlo solamente al tiempo de Sofonías. Llegamos a Ageo. Ageo es el primer profeta de la restauración del templo. Hay una distancia entre Sofonías y Ageo. Entre una página con Ageo nos encontramos con la época después del exilio. Aquí las naciones de Judá e Israel ya no existen como independientes, ya está dividido, y han perdido su independencia. Los moradores fueron trasladados a otros países y entonces pues, se han regado por todas partes. El libro de Ageo está dividido en 4 partes. La primera parte del capítulo 1. Aquí Ageo da su primer mensaje y critica a sus compatriotas por haber terminado sus casas, pero no han hecho nada por construir la casa del Señor. Después de la crítica, el profeta exhorta al pueblo a responder. Capítulo 2, versículo 1-9, el profeta consuela a los que recuerdan la belleza del templo original. El tamaño del templo reconstruido era casi igual, pero su belleza mucho menor. Y Dios responde con una promesa de su presencia poderosa y responde recordando al pueblo, ¿verdad? La parte 3 es del versículo 2, del versículo 10 al 19, y se nos muestran las bendiciones prometidas. No habían aparecido y el pueblo se quejaba, pero Ageo recuerda al pueblo que la condición de su corazón delante del Señor es más que unos sacrificios que determinan la respuesta de Dios. Y la 4 es el último mensaje de Ageo y está dirigido especialmente a Zorobabel, descendiente de David y gobernador de los que habían regresado. Y Dios reconfirma las promesas hechas a sus antepasados aquí. David promete su fidelidad de nuevo por medio de este acto. Llegamos entonces a Zacarías. Zacarías significa aquel de quien Jehová se acuerda, y el libro es el más extenso y complejo de los profetas menores. El significado de variedad y cantidad de divisiones y mensajes contenidos ha confundido a varios eruditos, pero el propósito del ministerio de Zacarías es el mismo que el de Ageo: exhortar a los moradores de Jerusalén y a su alrededor a terminar con la reconstrucción del templo. Eso es lo que quiere Zacarías. Zacarías es contemporáneo de Ageo, y según el capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios llegó a él 2 meses después del primer mensaje de Ageo. Así podemos ver que los profetas
trabajaron en el mismo ambiente y con el mismo público. El libro de Zacarías se divide en dos partes principales. Los capítulos 1 a 8 contienen una introducción y una serie de visiones conscientes del presente y el futuro de Israel, y los capítulos 9, 1 al 4 contienen dos discursos con varias profecías mesiánicas. Zacarías, más que cualquier otro de los profetas menores, influyó y formó las esperanzas mesiánicas del pueblo de Dios. Dentro de este libro encontramos las siguientes profecías: el renuevo de Isaí, un rey que viene sobre un asno y la traición de Judas. Qué interesante ver entonces estos versículos proféticos acá, ¿verdad? Cómo se menciona. Y entonces llegamos a Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Es el último de los profetas menores. Los exiliados que regresaron a Jerusalén se han establecido y el templo se ha terminado y están ofreciendo sacrificios requeridos por la ley de Moisés. Malaquías nos explica claramente lo que ha pasado. Aunque todos los elementos de la religión formal están en sus lugares, hace falta un compromiso, según Malaquías. El pueblo se ha dedicado a buscarse lo suyo, ha dejado un poco de tiempo, algo de sus bienes materiales, pero no se están entregando totalmente al Señor, como que han dejado todo a sobras y nada más. En este escenario, Malaquías entra para recordarles al pueblo de la profundidad del amor de su Señor y la débil respuesta que han tenido. La estructura de Malaquías es la de una discusión fuerte, donde se presentan quejas, preguntas, respuestas. El Señor da a la voz inquietudes de israelitas y cada vez se ve que el mismo pueblo ha fallado, aunque su pecado no es tan horrible como en épocas anteriores. Se ve entonces que el corazón del pueblo de Dios es muy duro y Dios, habiendo contestado sus oraciones, espera que entreguen un compromiso total, pero no es así. Malaquías es el libro más cercano al Nuevo Testamento y aquí hay profecías muy importantes que se dan o que se cumplen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el amor y la predestinación de Dios, el mensajero venidero, el profeta Elías, dándose en Juan el Bautista. Interesante, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión. Las lecciones que se nos dan de esos profetas son importantísimos para la iglesia de hoy. Nuestro Dios sigue siendo un Dios apasionado, un Dios que ama a su pueblo con todo lo que es y con todo lo que este Dios espera lo mismo de su pueblo. No basta un amor tibio, nuestro Señor quiere que lo amemos con todo nuestro ser. Definitivamente, ¿verdad? Como la clase de hoy ha sido corta y hay tiempo, aquí en este canal de YouTube en donde ha quedado grabada la clase, van ustedes en los comentarios a contestar la siguiente pregunta: ¿cuáles son las lecciones de los profetas menores que podríamos tomar para la iglesia de hoy? Reflexiona en ello y contesta aquí. Déjenla aquí en este canal de YouTube. Esta va a ser su asistencia, ¿sí? Al final yo voy a ver quiénes han contestado aquí en el canal de YouTube y esa va a ser su asistencia. Así que por favor, háganlo, ¿verdad? Queridos hermanos, esta es la finalización del curso. Quiero contarles lo siguiente. La realización del examen final es bien sencillo. Específicamente de mi curso del Antiguo Testamento, ustedes van a entrar a Classroom y donde dice tareas, van a encontrar un cuestionario con título examen final. Ahí van a encontrar y van a encontrar un cuestionario con una serie de preguntas de reflexión. Y entonces, pues ustedes van a contestarlas ahí y van a dejar su cuestionario. De manera bien sencilla, pues va a estar abierta la opción a llenar el cuestionario toda la siguiente semana, desde el lunes hasta el siguiente viernes a medianoche. O sea que desde el siguiente lunes hasta el viernes a medianoche va a estar abierta la posibilidad para que ustedes entren. En cualquier momento de la semana, en cualquier horario, ustedes pueden entrar. Eso sí, solamente hay oportunidad para que lo hagan una vez, porque se cierra la oportunidad si ya lo hicieron. No pueden hacer una segunda y una tercera vez. Dejan el cuestionario ahí y ahí está. Ahí estamos, ¿verdad? Para mí fue un placer haberles compartido este curso. Dios los bendiga mucho. Seguramente nos seguiremos viendo. Y ya saben,
que estoy en los canales que tenemos nosotros para información acá. Me pueden ustedes escribir, pueden ustedes platicar, cualquier pregunta por medio de WhatsApp, de lo que ustedes desean. Por favor, estoy para servirles. Dios les bendiga mucho. Estamos terminando entonces esta clase, mis queridos hermanos, ¿verdad? Agradecidos con Dios entonces por sus bendiciones. Dios les bendiga. Ha sido un placer.